Mi nombre es Eduardo Rosado y vamos a hablar del género de la ciencia ficción, detallando básicamente su historia y evolución y los puntos interesantes o importantes de este género. El género de la ciencia ficción, para adentrarnos en él, tenemos que entonces hablar de sus orígenes en la literatura, ¿ok? Y también, obviamente, dar una definición en arroz y habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico. Lo primero que tienes que entender es que la ciencia ficción no la puedes confundir con la fantasía. Cuando hablamos de películas como Star Wars, hay gente que dice que es ciencia ficción y Star Wars se cataloga más como fantasía. ¿Por qué? Porque aunque hay viajes espaciales, tecnología o cosas que usualmente uno puede ver en películas de ciencia ficción, la realidad es que nunca de ellas, o la mayor parte de ellas, se entiende que no se sostienen científicamente. Es decir, que cuando un científico se sienta a ver la película, a estudiarla y decir es posible o algún día o en algún momento existe la posibilidad, aunque sea remota, de que esto pueda en algún momento ser real, como está ahí plasmado en esa película, pues no. ¿Ok? Es creado de la mente de alguien que se puso a inventar desde cero y por eso es fantasía, como Lord of the Rings. ¿Ok? Ahora, por eso Star Trek sí se considera ciencia ficción. En el caso de Star Trek, mucha gente desconoce que cuando se hacía la serie y se sentaron las bases para la serie, todo lo que se hizo en esos primeros capítulos fue consultado por científicos. Así que a raíz de esos científicos, ellos le hablaban de la posibilidad de que en un futuro iban a existir microondas, de que en un futuro era posible que nos pudiésemos teletransportar. Ciertas cosas que a través de la década de los 60 hemos visto como el ser humano, como esos inventos han ido apareciendo los celulares, ¿ok? Y los que son fanáticos y los que son trekkies, los que son fanáticos de Star Trek, pues han visto o pueden corroborar como muchos de esos inventos que se vieron en las películas, pues aparecieron eventualmente, han aparecido en la realidad. Y es porque es ciencia ficción, punto. Es ciencia ficcionalizada, pero es ciencia, es muy probable. Por eso Back to the Future también es considerado ciencia ficción, porque los viajes en el tiempo científicamente son considerados como probables. No obviamente como los tiene la película, pero hay una posibilidad y a mí siempre me encanta en la segunda película cuando el Doc habla de las realidades paralelas, o sea, cuando uno viaja en el tiempo y cómo uno puede alterar la realidad y crear otras líneas temporales. Eso es una teoría científica que existe. Y ves, pero la película se fundamenta entonces en ciencia ficcionalizada, pero ciencia, a diferencia de la fantasía, que la vamos a estudiar mucho más adelante. Así que es un género especulativo que relata acontecimientos posibles, desarrollados en un marco de espacio temporal puramente imaginario, pero que pueden ser reales. ¿Okay? Y que se fundamenta en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. Punto. Ahora, ¿cuándo comienza a acuñarse el término de la ciencia ficción? Pues mira, fue acuñado en 1926 por el señor Hugo Gernsback, ¿okay? Cuando lo incorporó en la portada de una de las revistas de narrativa especulativa más conocidas de los años 20 en Estados Unidos, que era Amazing Stories, ¿okay? Una revista o una de las primeras revistas de ciencia, ¿verdad? De ciencia ficción, y aunque el uso más temprano del mismo parece datar de 1851 y es atribuido a William Wilson, pero se trata de un uso aislado y el término no se generalizó con su acepción actual. Ahora, es muy posible que en vez de ciencia ficción, la palabra que existiera fuera cientificción, pero resulta que Gernsback, la persona que creó esta palabra, se vio obligado a vender los derechos de esa primera publicación, así que pues perdió los derechos. Había vendido los derechos del uso de ese nombre cientificción y tuvo que crear un nuevo término y creó ciencia ficción. ¿Okay? Así que no es hasta el 1926 que la ciencia ficción comienza a existir. Claro, cuando miramos hacia atrás y vemos obras literarias donde se utilizan temas de viajes fantásticos, relatos de mundos perdidos, utopía, ese tipo de cosas, pues vemos que desde antes la ciencia ficción ya se utilizaba en la literatura, aunque no existía el término. Por ejemplo, muchos relatos cuyo tema principal o historia principal era el tema del viaje a la luna, y tenemos historias que datan de 1818, ¿ok? Donde se toca pues, la posibilidad del viaje a la luna.
Pero, sin embargo, el señor Carl Sagan e Isaac Asimov coinciden en que Somnium de 1623 de Johannes Kepler es el primer relato de ciencia ficción como tal. Somnium describe a un aventurero que viaja a la Luna y muestra la preocupación de Kepler por el tema de cómo se verían los movimientos de la Tierra desde la Luna. ¿Ok? Ahora, ya a partir de los años 30 es que la ciencia ficción como género se comienza entonces a popularizar y ahí vamos a tener una serie de personas que van a resaltar en esos géneros y que podemos hablar como de ellos. Por ejemplo, Julio Verne en el tema de la ciencia ficción, así como H.G. Wells, ¿verdad? Julio Verne con el viaje a la Luna y H.G. Wells con la Guerra de los Mundos. Obviamente fueron personas que cuando uno habla de ciencia ficción son los primeros que saltan a la mente. Pero vamos a saltar a la década de los 80 con la aparición de las computadoras. Durante los años 50, volviendo hacia atrás, con el cine, buscando atraer personas, popularizó la ciencia ficción entre los 50 y los años 60, con el tema de los extraterrestres, ovnis, con esos temas esotéricos que ciertamente llamaron mucho la atención y plagaron las pantallas de cine y luego las pantallas de televisión. Pero la ciencia ficción se veía como algo para los niños. ¿Okay? No era algo que se tomara en serio. Por eso después, cuando Star Wars sale a finales de los 70, siendo de temas de extraterrestre y demás, lo que lo veían era como algo no serio. Y los actores, por eso cuando tú ves las entrevistas de los actores que participaron en la primera película, las entrevistas eran como que, mira, nadie quería coger esto en serio. Porque la ciencia ficción se consideraba algo para niños y en ese tiempo los niños no eran quienes frecuentaban el cine. Así que, pues, significaba poca taquilla. Por eso nadie quería producir Star Wars. Esa historia que es bastante conocida, ¿verdad? Pero pues llega Star Wars, no es ciencia ficción, pero ciertamente es un antes y después en muchos aspectos que vamos a estudiar en la clase de historia del cine y nos hace saltar a nosotros en la década de los 80 porque empiezan a llegar las computadoras o a establecerse o a perfeccionarse las computadoras, ¿ok? Y entonces este tema de informática empieza a volarle la cabeza a jóvenes autores de ese entonces que empiezan a través de la ciencia ficción a trabajar temas que tuviesen que ver con la tecnología y con las computadoras. Por eso es que llega entonces un subgénero de la ciencia ficción que es el cyberpunk, ¿ok? Que es un término que aglutinaba una visión pesimista y desencantada de un futuro dominado por la tecnología. De ahí tenemos entonces Terminator, ¿ok? A principios de los 80. Y entonces vas a ver esta serie de películas en donde los robots, las computadoras juegan un rol en el futuro, pero pesimista, donde la tecnología ha sustituido al hombre y nada pinta bien, nada pinta bien. ¿Ok? Ahora, a partir de la década de los 90 ocurre un cambio significativo en el cyberpunk o en la ciencia ficción, porque empiezan a aparecer nuevos géneros, ¿okay? Sobre todo porque está llegando ya el internet y las computadoras ahora están siendo más accesibles a todo el mundo, así que las computadoras para el público ya no es algo ajeno ni extraño. Nos estamos familiarizando con las computadoras. Antes la computadora era algo que los científicos instalaban en sus laboratorios. Ahora nosotros podíamos tener computadoras o la posibilidad de computadoras en nuestras casas. Así que pues a partir de ahí llegan otros subgéneros, que los vamos a ver acá, el steampunk, que es ciencia ficción centrada en la presencia anacrónica de ciertas tecnologías avanzadas, basadas o coexistiendo. Me explico. Estas películas donde es tecnológico, lo digo un poquito Star Wars, donde tú ves que de repente son personas que tienen tecnología, pero a la misma vez hay cosas que se sienten antiguas. Y es como que lo antiguo y lo tecnológico coexiste a la misma vez. ¿Ok? Entonces tienes el biopunk, que es donde la ficción se centra en el impacto de grandes avances de la biotecnología, ¿ok? Pudiendo situarse tanto en el futuro presente o en un pasado anacrónico. Y tienes a Gattaca, por ejemplo, la película Gattaca, que es excelentísimo. Tienes el retrofuturismo, que retoma en tono serio e irónico el entusiasmo por el futuro y la imaginería optimista de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Y esto tú lo puedes ver en la película Sky Captain and the World of Tomorrow, El mundo del mañana,
donde tú puedes sentir este estilo de la década de los 30 y los 40 y los 50, pero a la misma vez se siente como que en el futuro porque hay tecnología, etc. Y básicamente ahí lo tenemos, lo que es la ciencia ficción. Y tienes que tener en consideración que la ciencia ficción como género tonal no se puede transmitir, no es un tono. Yo no puedo adquirir un tono de ciencia ficción como lo que hemos hablado en los videos pasados, pero la ciencia ficción sí yo puedo pues, tener en presente que debo basarle, su característica principal es que debe estar basada, su base debe ser la ciencia. Y es probable, por eso muchas de estas obras de ciencia ficción, toda esta gente que escribió sobre viajar a la luna 100 años antes, de repente 100 años después sí, viajamos a la luna porque era una posibilidad, se puede contemplar, es algo que es científico, que es probable. No como quizás por Lord of the Rings, que es una fantasía, o Harry Potter, ¿ves? Que es fantasía, y Star Wars, que entonces se puede sentir como ciencia ficción, pero realmente es fantasía. Espero que les haya gustado el video de hoy. Seguimos hablando de los géneros más adelante.